A continuación, para continuar con el programa, tengo el honor de presentar a nuestra siguiente ponente, la doctora Mari Carmen Utrilla Vázquez. Ella es ingeniera bioquímica egresada del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Posee la maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro. En el 2020, obtuvo el grado de doctora en Ciencias e Innovación Biotecnológica con especialidad en Biotecnología Agroalimentaria en el Centro de Investigación y Asistencia y Tecnología de Diseño del Estado de Jalisco, CIATEC-AC. Actualmente es profesora investigadora en el programa educativo de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Politécnica de Tapachula. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas, profesora con perfil deseable PRODE, cuarta vocal del Honorable Comité Técnico Distintivo de Calidad de Tapachula. Es integrante de la Red Cacao y Zapotecas en el Subcomité de Recursos Genéticos Agrícolas de las Redes de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. También es integrante del Cuerpo Académico en Formación de Tecnología Agroalimentaria y Calidad Ambiental. Sus proyectos de investigación actual están centrados en el desarrollo de productos a partir de aprovechamiento integral del cacao y el desarrollo de tecnologías post cosechas para frutos y hortalizas del Soconusco, Chiapas. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Mari Carmen, a quien a continuación le cedo la palabra para su participación. Adelante, doctora. Hola, nuevamente muchísimas gracias, Sergio, por la invitación y a todos los organizadores. Nada más quiero preguntar si se ve la pantalla completa. Aún no, la pantalla. Ya, listo. ¿Sí, ya? Okay. Listo, Bueno, gracias. Pues bueno, pues es un honor compartir este foro con todos los que me han precedido. Y bueno, voy a presentarles un trabajo que se encuentra publicado sobre parte de los resultados obtenidos de mi proyecto doctoral y que he titulado Análisis de los compuestos volátiles de cacaos fermentados de Chiapas. Este proyecto formó parte del macroproyecto que ya han mencionado los doctores y bueno, parte de los resultados, bueno, no parte, todos los resultados, ¿verdad? Fueron desarrollados aquí principalmente en el Soconusco, en especial en las instalaciones del INIFAP, Campo Experimental Rosario Izapa, Tuxtla Chico, aquí en Chiapas, y la parte ya de análisis finos fue desarrollado en los laboratorios de tecnología alimentaria y de tecnología industrial en la ciudad, perdón, en CIATEC, Unidad Zapopan, Jalisco. Bueno, quisiera iniciar con esta diapositiva donde vemos los granos de cacaos y las mazorcas, ¿no? Y estos tipos y variedades de cacaos que aquí se presentan, pues son oriundos de Chiapas, pero lo importante es que estos son, ¿verdad?, la materia prima para la elaboración del chocolate. Y bueno, el chocolate oscuro contiene, ¿verdad?, entre un 70 a un 100% de cacao y además de ellos puede contener manteca de cacao, azúcares, vainilla, etc. Los granos fermentados, perdón, los granos con los que se elaboran este chocolate oscuro deben de ser granos fermentados y secos, especialmente del tipo criollo y trinitario. Estos tipos de cacaos tienen compuestos volátiles en altas cantidades. Cuando nos referimos a compuestos volátiles, estamos hablando de ácidos, alcoholes, aldehídos, cetonas y ésteres principalmente. Estos compuestos volátiles van a darle o conferirle al chocolate oscuro notas aromáticas, especialmente a frutas frescas y maduras, a flores, a hierbas y maderas, notas de frutos secos y caramelos, así como bases de chocolates ricas y equilibradas. Un chocolate oscuro, por lo tanto, va a tener un sabor dulce, poco ácido y amargo. Un aroma a cacao, que va a estar también unas notas a tostadas y afrutadas. Y en la boca, la sensación que se va a percibir va a ser cremosa, fundente y astringente. Por ahí vemos una rueda de sabor proporcionada por Barry Caboulet, donde vemos algunos de estos conceptos que acabo de mencionar y ellos clasifican, ¿verdad?, dependiendo de ciertas características, algunos sabores, olores y esta sensación en la boca.
Bueno, en la literatura se han reportado alrededor de más de 600 compuestos que le dan estos aromas, sabores al chocolate, y dentro de los que encontramos pues algunos alcoholes, ésteres, algunas cetonas, algunas piracinas como las que vemos aquí, y nos van a arrojar compuestos aromáticos desde cítricos, florales, a nuez, algunos terrosos, algunos tostados, dependiendo del proceso que se lleve a cabo en los cacaos. Entonces, estos compuestos volátiles van a ser indicadores de calidad de los granos de cacao que se van a utilizar para la elaboración del chocolate. Entonces, estos compuestos volátiles también, ¿verdad?, van acompañados de otros compuestos que no son volátiles exactamente, pero que le van a conferir ciertas características a el chocolate oscuro. En este caso, uno de los más importantes, o uno de los dos más importantes, serían la cafeína, la teobromina, la etiquetequina, que confieren algunos efectos benéficos a la salud. Y bueno, dentro de estos, o por qué son importantes estos parámetros de calidad, ¿verdad? Porque van a definir la comercialización el valor que le puedan dar en los mercados internacionales, el tipo de grano que estemos comercializando. Entonces, dentro de estos índices de calidad, de los cuales se encuentran los físicos, los químicos y los sensoriales, pues ya les he comentado que el aroma y la textura son muy importantes a la hora de elegir qué granos se van a utilizar a la elaboración del chocolate. Y bueno, ¿cómo se elabora el chocolate? El chocolate se elabora principalmente se divide en dos procesos que van desde el primero, que va desde la cosecha de la mazorca, el quiebre, la fermentación y el secado, donde todos estos cuatro van a ser parte del proceso de beneficio. Y el segundo proceso, que también es muy importante, es el proceso de manufactura, que va desde el tostado hasta ya la elaboración de las barras de chocolate. Entonces, en este sentido, el proceso de beneficio cobra un papel muy importante, porque es aquí donde principalmente, como ya lo mencionaban anteriormente, tanto la maestra Dulce como la doctora Ann, es en la parte de la fermentación donde se empiezan a formar los precursores del sabor, olor y color del cacao, y también en la parte del secado. Entonces, dado lo anterior, entonces el proceso de beneficio es, ¿verdad?, ese proceso que se realiza al grano para que se reúnan esas condiciones físicas, químicas y sensoriales que exige esta industria y el consumidor final, y por lo tanto determina la calidad del grano, ¿sí? Entonces, como ya les había comentado, estos son dos procesos muy importantes en la industria del chocolate. Entonces, yo no me voy a detener mucho en explicar esta parte de la fermentación. Sin embargo, lo que voy a rescatar es comentar que la fermentación entonces va a tomar vital importancia a la hora de la formación de los precursores del sabor. Y esto va a tener mucho que ver si nosotros tomamos en cuenta la madurez y el almacenamiento de las mazorcas, la cantidad de pulpa que rodea el grano, el tipo de cacao, la duración de la fermentación, los volteos y los efectos climáticos cuando se lleven a cabo las fermentaciones. Y bueno, también qué tipo, ¿verdad? ¿Qué tipo de fermentación estamos haciendo? Si estamos haciendo una fermentación espontánea, no controlada, o si estamos haciendo una fermentación ya controlada, como actualmente se están llevando algunas dirigidas, algunas fermentaciones dirigidas. Bueno, entonces el otro proceso vital para la formación de estos precursores de sabor que van a ser muy, muy importantes para la elaboración del chocolate es el secado. Entonces, dependiendo de qué tipo de secado también, ¿verdad? Y
también es un proceso clave a la hora de parar la fermentación y llevar a cabo el secado de los granos. Entonces es la humedad de estos granos y es algo que nos hemos dado cuenta a través de todos esos años de estudio del proceso de fermentación del cacao, que por ahí algunos productores no toman en cuenta, ¿verdad? No toman en cuenta la humedad a la hora de terminar el secado. Entonces, en este sentido, nada más voy a tomar unos datos que, como ya lo mencionaba el doctor Carlos Avendaño y las doctoras, pues la producción mundial de cacao ha estado alrededor de los 4 millones, 5 millones aproximadamente al año. Y bueno, de esta producción, perdón, pues la mayor parte se concentra en Costa de Marfil y México ocupa el lugar número 3. Entonces, sin embargo, a nivel de producción de cacao fino de aroma, México ocupa el segundo lugar en este tema, después de Ecuador. Y bueno, el cacao fino de aroma, cuando hablamos de este cacao, es aquel que va a considerar el cacao trinitario y el cacao criollo. Entonces, como bien habían mencionado por ahí la doctora Eugenia, en México, pues realmente se han encontrado más evidencias que tenemos dos tipos de cacaos, el pataste y el teobroma cacao, el que conocemos comúnmente como cacao. Y bueno, dentro de estos tenemos a tres grandes tipos, el criollo, el trinitario y el forastero. Y bueno, dentro de esto, como ya lo había comentado, el primero, el criollo, va a tener, ¿verdad?, notas dulces, bajo amargor, sabores suaves, a nueces, terrosos floridos, y esto lo hace que lo consideren a nivel mundial como un cacao extra fino o de aroma. Y el cacao trinitario va a ser considerado por sus notas aromáticas a chocolate y sabor a vino, también como un chocolate gourmet, o para elaborar un chocolate gourmet, y un cacao medio fino de aroma. Sin embargo, los dos son considerados como cacaos finos de aroma actualmente. Y el cacao forastero se clasifica debido a sus notas aromáticas como un cacao a granel. ¿Sí? Entonces, cuando escuchen hablar sobre un cacao a granel, se van a estar tal vez muy seguramente refiriendo al cacao forastero. Entonces, ¿cuál es la situación actual del cacao mexicano? En ese sentido, hay una alta demanda de cacao fino de aroma. Se exportan principalmente a Europa y Estados Unidos aproximadamente 150 toneladas, hasta el último dato que encontramos en el 2017. Y bueno, somos, como ya lo había mencionado, el segundo productor a nivel mundial de cacao fino de aroma, y contamos con la recomendación de la ICO como país exportador de cacao fino de aroma. Y recientemente en Tabasco, pues recibieron la denominación de origen de cacao Grijalva en 2016 por tener, ¿verdad?, un cacao único en el mundo por su aroma. Entonces, esto es muy importante, aunado a que entonces en México sí existe, ¿verdad?, un cacao fino de aroma, principalmente en Tabasco, Chiapas, Guerrero, y por ahí mencionaban también que Oaxaca y algunos otros estados de la República Mexicana. Pero principalmente, ¿qué pasa aquí con el cacao criollo y trinitario? Pues hay informes que han estado reportando que el cacao fue, ¿verdad?, domesticado y utilizado como fuente de alimento en Centroamérica en la época de precolombina, hace ya alrededor de unos 3.800 años, y que en Chiapas, sobre todo, es donde se han ubicado los cacaos criollos y trinitarios, y que el procesamiento del cacao aún se realiza de manera tradicional y descontrolada. Es decir, no llevan a cabo un proceso de fermentación, y la mayoría de los productores, que son pequeños productores, pues mezclan ahí los diversos tipos de cacao. Entonces, también tienen problemas con determinar
cuál es el índice de madurez más recomendado para poder llevar a cabo una buena fermentación. Y bueno, también en la parte de secado, pues determinar, como ya les decía, el parámetro más importante de secado es la humedad del grano y bueno, todavía se ha visto que hay algunos problemas en ese sentido. Entonces, en 2017, entonces aquí en Chiapas se ha reportado un aumento en la producción del cacao y un mejor precio por su cosecha, y esto es debido a algunos trabajos de mejoramiento genético que ha hecho por ahí en INIFAP, ya lo mencionó el doctor Carlos Avendaño, y bueno, las principales variedades de cacao criollo y trinitario que han, ¿verdad?, dado estas mejores producciones son la variedad Lacandón, Carmelo, Lagarto, Rojo Samuel, Arcoíris y Regalo de Dios, aunque ya se han estado trabajando en otras variedades. Bueno, entonces estas mejoras en la producción se han dado por su mejor adaptación, el rendimiento, la calidad y aroma. Entonces, este trabajo se justifica porque pues, México es un centro de domesticación del cacao y la cuna del chocolate. Entonces, Chiapas tiene una gran diversidad de materiales de cacaos criollos y trinitarios de gran valor comercial, y entonces esto resulta muy importante, este trabajo resultó muy importante para que se obtuvieran esta información de los compuestos volátiles de cacao finos de aroma que se generan, pero ya en un proceso de beneficio como es la fermentación y el secado. Entonces, estos resultados pues, van a permitir contribuir al macroproyecto que ya se ha comentado. Entonces, para esto se diseñó un experimento donde se trabajaron con cinco variedades de cacao, 3 del tipo criollo y 2 del tipo trinitario. Esto fue en el ciclo de producción 2016-2017 y fueron donados estos cacaos por el INIFAP Rosario Zapa, Campo Experimental Rosario Zapa, y pues la fermentación se llevó a cabo en la zona de Soconusco, principalmente en Tapachula y Rosario Zapa. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo este experimento? Bueno, llevamos a cabo 2 experimentos que se corrieron a la vez, y bueno, uno, el que le vamos a denominar A, es el que tratamos de seguir y para comprobar, ¿verdad? O demostrar a los productores que tienen estas variedades la diferencia que existe entre la fermentación y el secado de estas variedades con respecto a si no se lleva a cabo la fermentación y el secado. Sobre todo la fermentación. Entonces, en el proceso A lo hicimos como ellos tradicionalmente lo hacen, lavan los granos y después, primero cosechan los frutos sanos y maduros, luego los lavan, los secan al sol, y nosotros aquí tratamos de que la humedad fuera la misma para los 2 experimentos. Entonces, por ahí están las fotos. Y en el proceso B, ahí sí, nosotros ya hicimos las fermentaciones, las hicimos en cajas pequeñas, y bueno, esto lo llevamos a cabo por 5 días y dimos un volteo cada 24 horas. Entonces, permítame tantito, voy a tomar un poquito de agua. Disculpen. Bueno, entonces lo hicimos cada 24 horas. Ya luego de esto, cabe mencionar que esta fermentación la hicimos de manera espontánea, no controlada, y después de pasados los 5 días lo secamos al sol hasta tener la humedad entre 6 y 8%. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados y las discusiones obtenidas de este proyecto? Primeramente, quisimos hacer una caracterización física de las mazorcas, ya que es la primera vez que se trabajaba sobre la fermentación de estas variedades de cacao, y quisimos tener ya o contribuir ya a tener un registro de las características
físicas de las mazorcas y de sus granos. Entonces, tomamos en cuenta las dimensiones del fruto, ancho y largo, peso de la mazorca, número de granos por fruto y peso del grano. Entonces, en esta tabla les presento que dentro de las variedades de cacao del tipo criollo, la que mostró menor peso de estas variedades del tipo criollo fue la que se denominó como cacao rojo Samuel. Tuvo, ¿verdad?, también el menor peso de los granos y con respecto a la variedad Trinitario, tuvimos ahí que la variedad Regalo de Dios tuvo o fue la que tuvo menor peso del fruto y también de los del número de, perdón, del peso de los granos del fruto. Entonces, esto, bueno, aquí en esta parte también podemos ver, perdón, me voy a regresar un poquito. En esta primera parte, del lado derecho, vemos dos mazorcas, donde está el criollo Carmelo y el trinitario Regalo de Dios, que son los que salieron como con el menor peso de fruto y peso de los granos de fruto. Y podemos observar que cuando partimos la semilla para el cacao criollo Carmelo, vemos una coloración blanca que va a ser característica de los cacaos criollos, y para el Regalo de Dios, pues tenemos acá una coloración un poco más marrón, ¿verdad? Esperaríamos que fuera un poco menos marrón, porque si ustedes por ahí recuerdan, la variedad Forastero es la que tiene granos más marrones. Bueno, el Trinitario es una híbrido entre el criollo y el forastero. Entonces, sí encontramos que se cumple esa característica para nuestros tipos y variedades de cacaos. Y bueno, con respecto a los números de granos, pues encontramos que tanto para los criollos como para los trinitarios, estos pues sí están acorde a lo ya reportado, que los criollos tienen entre 20 y 40 granos y los trinitarios deben de ser de mayor de 30 granos. Entonces, por aquí vemos que eso sí se cumple. En la parte ya de la identificación de los compuestos volátiles, que es el objetivo principal de esta plática, es, bueno, llevamos a cabo una identificación de estos compuestos. Ya la maestra Dulce, que me precedió, también ya tuvo a bien explicar, ¿verdad?, cómo se lleva todo este proceso en el que los compuestos son absorbidos por una fibra, y bueno, ya después utilizamos el cromatógrafo de gases con una base de datos donde nos permite ya identificar a través de su diferencia de pesos moleculares, pues de qué compuesto estamos encontrando en cada una de estas variedades conforme pasan los días de fermentación y de secado. Entonces, en relación a esto, en esta diapositiva les presento el número de compuestos que encontramos para los diferentes tipos y variedades de cacaos, y ustedes pueden observar desde F0 hasta F6, que es el día final de fermentación, cómo, ¿verdad?, cuando se llevan a cabo los procesos de fermentación, estos números van variando conforme el paso del tiempo, y también para esto que dice acá SF, que es al final del secado, también vemos que estos compuestos varían. Ahora, lo que está en rectángulo azul se quiere señalar el proceso de los granos que fueron lavados y secados, es decir, que no llevaron un proceso de fermentación. Y entonces se puede uno dar cuenta que hay, ¿verdad?, ya desde ahora podemos percibir que hay una gran diferencia entre los compuestos que se originan a partir de la fermentación y de un proceso no fermentado, ¿sí? Bueno, y dentro de estos, pues podemos ver que para el proceso que sí llevó fermentación y secado, pues tenemos presencias de más piracinas, algunos, bueno, más ésteres, más cetonas, ¿sí? Entonces, alcoholes, y
Y esto va a ser la gran diferencia. Aquí en la última, en la abundancia relativa, podemos ver más estas diferencias que les estaba comentando. Vemos aquí más ácidos, lo vamos a señalar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Las celestes son los ácidos, los alcoholes, los aldehídos, y bueno, ya vamos teniendo presencia de piracenas, aunque aquí no es muy visible. Ya se encontraban, ¿verdad?, al final de la fermentación del secado, algunas piracinas, que eso, ¿verdad?, también es como un indicador que el proceso va en muy buen camino. Entonces, dentro de la investigación que se ha hecho a nivel mundial en relación al cacao y al chocolate, hay ciertos compuestos claves que nos determinan que los procesos de fermentación y secado pues son correctos, ¿verdad? Y dentro de estos vamos a encontrar los que están aquí señalados, como por ejemplo el 3-metilbutanal, el ácido subbutírico, los ácidos subvaléricos, los ácidos céticos, las piracinas, que son muy importantes como marcadores tecnológicos, como les decía, de que se ha empezado a realizar una buena fermentación y un buen secado. Entonces, vuelvo a recalcar, y aquí los va a mostrar, para lo que se está marcando de color morado, pues ahí vemos que en estos marcadores claves, el proceso que solo fue lavado y secado, no vemos que haya, ¿verdad?, presencia de estos marcadores. Solo vemos la presencia del ácido acético y del alcohol feniletil, que estos, ¿verdad?, son pues compuestos que se generan durante también el proceso, que si se encuentran algunas bacterias acéticas o lácticas, o que si haya quedado, ¿verdad?, en este proceso de lavado, que tal vez no se retiró bien todo el mucílago del grano, y entonces, mientras que se fue secando, fueron ocurriendo todas estas reacciones bioquímicas que de por sí van a generar ácido acético y feniletilalcohol. No quiere decir que un proceso de lavado y secado no se generen algunos compuestos aromáticos, pero no se generan los suficientes, ¿sí? Entonces, con esto se demuestra que los procesos de fermentación y secados son importantes porque, como ustedes pueden observar, sí hay, ¿verdad?, presencia de estos marcadores claves en los diferentes variedades de cacaos que se utilizaron. ¿Okay? Bueno, en esta diapositiva lo que quise mostrar es que realizamos un diagrama de Venn para poder visualizar con mayor claridad si entre los, como utilizamos dos tipos de cacaos, el criollo y el trinitario, queríamos observar si ellos compartían, ¿verdad?, similitudes, o eran totalmente diferentes a la hora de originar sus precursores aromáticos, si eran estos, como les digo, iguales o diferentes, o, ¿verdad?, que sí van a ser iguales que los de los granos lavados y secados. Y con esto, pues queda demostrado también que entre los cacaos criollos y trinitarios, pues sí van a compartir, ¿verdad?, ciertos compuestos volátiles, y que están aquí marcados en el A, acá en la figura A, el primero, el segundo y el tercero, las tres primeras diagramas de Venn, están ahí las cinco variedades de cacaos. Y bueno, en este sentido vemos, como les digo, que sí existen diferencias y similitudes entre cada uno de ellos. Y bueno, hicimos un análisis también para los mismos tipos de cacaos, pero, ¿verdad?, entre ellos vimos que pues algunos son diferentes, como en este caso el butilbutirato, la piridina y el 2,3-butadenediol, ¿ok? Entonces, es así como nos damos cuenta, que dentro de las diferentes
tipos y variedades de cacaos, se presentan diferentes compuestos aromáticos que les van a dar sabores y olores característicos a cada uno de ellos, y que también en el proceso, ¿verdad? O sea, que si lo fermentamos o solo lo lavamos, se van a diferenciar entre los compuestos que se originen. Entonces, aquí en la figura B está un poco más ejemplificado. También hacemos notar que dentro de cada uno de los días de fermentación, pues estos compuestos van, ¿verdad?, sufriendo cambios y, bueno, unos van disminuyendo, otros van aumentando, y con respecto a eso, pues también hay un gran número de compuestos que se hacen diferenciar. Y bueno, en esta parte del diagrama C vemos claramente lo que ya les comentaba, que si nosotros comparamos solo un grano fermentado y seco contra uno lavado y seco, pues vemos una gran cantidad de compuestos aquí a la izquierda que dice 16 compuestos diferentes de un grano fermentado seco a comparación de los que se generaron de un grano, ¿verdad?, lavado y seco, aunque, como les decía, sí hay compuestos que son iguales entre ellos, pero estos, pues los hacen diferentes, y que algunos de esos, como ya les presenté en la diapositiva anterior, son aquellos marcadores marcadores tecnológicos, que quiere decir que pues manteniendo como un buen proceso, un buen camino de fermentación y secado para poder utilizar esos granos para la siguiente etapa de la producción de chocolate, que sería ya entre el tostado y la elaboración de las tabletas. Bueno, y para todavía confirmar más los resultados, pues hicimos estos dentogramas, donde claramente otra vez nos vuelven a marcar estas dos diferencias, donde vemos los granos, estos que están aquí en el primero, en el cuadro verde de la izquierda, vemos que todos los granos que fueron secados y fermentados, pues se agrupan de manera, ¿verdad? O se agrupan a diferencia, o en otro grupo diferente a los que fueron lavados y secados. Entonces, esto nos permitió concluir que el proceso tiene una mayor influencia en el perfil de compuestos volátiles y en menor medida en el tipo de cacao. Entonces, ya con respecto a los perfiles aromáticos, este trabajo nos permitió, ¿verdad?, dar origen a las ruedas de perfiles aromáticos de los diferentes tipos y variedades de cacaos. En este caso, ¿verdad?, esta rueda es para el cacao criollo, donde podemos apreciar que tuvo, ¿verdad?, mayor presencia de ácido acético, enseguida de benzaldehído, feniletilalcohol, isoamilalcohol, y esto a su vez pues tienen, o estos compuestos van a dar origen a diferentes olores y sabores, y que cada uno de los tipos y variedades de cacaos utilizadas pues fueron dando diferentes compuestos aromáticos, como ya los habíamos presentado anteriormente. Entonces, por ejemplo, este es para el cacao rojo Samuel, que es uno de los cacaos más, con más demanda por aquí. 3 minutos, por favor. Sí, ya estoy por terminar. Y bueno, entonces les decía, aquí ya estamos con los perfiles aromáticos, y como conclusión, pues nada más nos queda decir que los granos de cacao secos y fermentados pues se caracterizaron por tener mayor presencia de compuestos como ésteres, aldehídos, piracenas, alcoholes y algunos ácidos y furanos, y que bueno, otra vez recalcar la gran importancia que tiene el proceso de fermentación, ¿verdad?, en comparación de un proceso tradicional, que no está peleado, porque también lo tradicional tiene lo suyo y es también muy valorizado, pero que si queremos elaborar o entrar a las grandes empresas de chocolateras, pues podemos recomendar que parte del cacao se trabaje como se le dé ese proceso de beneficio, ¿ok? Entonces, estos resultados preliminares, porque son preliminares, mostraron que el cacao lagarto, el rojo Samuel y el caldo de Dios son variedades que generan mayor superficie
de los principales compuestos volátiles que dan lugares a perfiles aromáticos deseables. Entonces, por mi parte es todo. Agradezco mucho la invitación y la atención. Y bueno, nada más me resta mostrar algunas de las fotografías que durante estos años se llevó a cabo, ¿verdad? Algunos viajes en campo y que aprendimos desde la cosecha hasta el secado del fruto. Y bueno, algunos de los resultados se presentaron en algunos congresos y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.